Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase de Físico-Química del paralelo 5C2. Sí, paralelo 5C2. El día de hoy vamos a continuar con el tema de termodinámica. Y para ello, la clase anterior estábamos viendo algunas consideraciones con respecto a los sistemas cerrados. Habíamos revisado algo del tema adiabático. Ahora vamos a trabajar en esa misma línea, ¿no? Entonces, vamos viendo el trabajo como tal. Entonces, antes de empezar a definir el trabajo y la ecuación para el cálculo del trabajo, es necesario hablar del equivalente mecánico del calor, en joules. Y esto está determinado en joules. Entonces, este equivalente es igual al trabajo mecánico transformado en calor. Y eso dividido para el calor producido por el trabajo. Entonces, el equivalente mecánico del calor es igual a un número de unidades mecánicas de trabajo necesario para producir esa cantidad de calor. De manera que es esta relación la que permite definir uno de los factores de conversión. Entonces, este equivalente mecánico del calor es igual a 4.186 joules sobre caloría. Esto a su vez es igual a 0.427 kpm sobre caloría. ¿Qué pasa con el término de trabajo en general? Entonces, el trabajo, y vamos a hablar en términos de fluido, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por un fluido en contra de una presión constante al exterior de un sistema es que nos hace pensar en que yo tengo un sistema cerrado constituido por un fluido cualquiera. Ahora, es importante que ampliemos nuestra mente y la visión de que un fluido puede ser tanto un líquido como un gas. Y este es mi sistema. De manera que el trabajo realizado por un fluido en contra de la presión constante
en contra de la presión constante, hace que se pase de un volumen 1 al volumen 2. Entonces, este sistema realiza un trabajo en contra de la presión. Por lo tanto, el volumen del sistema 1 no es igual al mismo volumen en va a colocar el mejor. Así que el sistema pasa de un volumen 1 a volumen 2. Entonces, matemáticamente, ¿cómo yo defino el trabajo? El trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. A la presión. Esa es la definición del trabajo. Entonces, una caloría es igual a 0.427 kpm. Y una caloría es igual a 4.786 joules. Esto también se puede expresar de la siguiente manera. Una caloría es igual a 4.786 joules. Y una caloría es igual a 0.427 kpm. Ah, ya, está bien, don Carlos. Si tenerle bota, bueno, le tomaré en cuenta. Entonces, vamos ahora sí a ver el primer principio de la termodinámica. Y el primer principio habla de la transformación de cualquier tipo de energía en energía calorífica. Y la energía calorífica normalmente equivale a la energía transformada. Es decir, hablamos de que un sistema puede recibir o se le introduce una cantidad de calor Q. Y al momento en que este sistema recibe esta cantidad de calor Q, va a producir un trabajo exterior. Y si el calor o Q es mayor que el trabajo, entonces la diferencia entre calor menos trabajo hace que esto permanezca en el sistema. Y si esta situación se invierte, entonces la consecuencia es que se incremente la energía interna, es decir, delta U. Eso vamos a escribirlo. Por favor, indiquen si ya anotaron estos valores de conversión que son muy importantes para los problemas. Confirme, señorita Daniela Castillo. Es que no se ve la parte de abajo. A ver, ahí lo podemos ver. Ahí sí. Ya, gracias. Por favor, indiquen cuando ya se pueda borrar el pizarrón. Ya va a ser. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos viendo la primera ley de la termodinámica.
Entonces, el primer principio de la termodinámica habla de la transformación de cualquier tipo de energía, pero bajo la perspectiva de la transformación en energía calorífica. Entonces, W, un poco para recordar, calor, trabajo, y el delta, recuerda que es la variación de energía interna del sistema, ¿no? Normalmente ellos se expresan en las mismas unidades. Y el calor es positivo si entra en el sistema desde el exterior. Esto es muy importante recordar. Si entra, ahí el calor es positivo. El trabajo, por otro lado, es positivo cuando el trabajo sale del sistema. Hacia el exterior. ¿Por qué subrayo esto? Porque usted siempre debe analizar cuál es la condición de estas variables. Si el calor entra al sistema desde el exterior, usted debe considerar este valor positivo por naturaleza. Pero si usted conoce que sale desde el sistema hacia el exterior, el valor del trabajo será positivo. Eso lo va a aplicar dentro de una fórmula. Entonces, calor menos trabajo es igual al delta 1. Esta fórmula es necesario recordar. Y si yo quiero de esta fórmula despejar calor es igual a delta 1 más W. Entonces, el calor, el trabajo y la energía interna tienen, tal como les manifesté, las mismas unidades. Tienen las mismas unidades. Esta es la fórmula general con la cual vamos a trabajar y que se relaciona directamente con el primer principio de la termodinámica. Nuevamente, estamos viendo el primer principio de la termodinámica, pero bajo el punto de vista de transformación de cualquier tipo de energía. Y se la va a transformar en energía calorífica, bajo ese punto de vista. Entonces, vamos ahora a conversar del calor específico de los gases. Por favor, indiquen indiquen por favor si es que se puede borrar.
indiquen por favor si se puede borrar la pizarra. Sí, Un ratito, máster. Ya, gracias. Valor específico del espacio. Entonces, nuevamente, vamos a considerar que este es un sistema y que aquí adentro hay un gas atrapado. Pero este sistema, en el primer caso, va a permanecer a un volumen constante. A un volumen constante. Y en el segundo caso, va a tener una presión constante. Estamos hablando de dos sistemas y de dos situaciones diferentes. La primera, un sistema de un gas con un volumen constante y la segunda con una presión constante. Para ser más exacto, ¿qué se me ocurre graficar aquí? Puede este reservorio tener un tapón. Tapón o un émbolo que tiene este sistema y que ejerce una presión cualquiera, pero que hace que el volumen sea constante. Este es a una presión cualquiera. En segundo caso, yo tengo el tapón, tengo yo mi émbolo y ejerce la presión constante. Pero es posible que el volumen varíe. Y lo que sabemos es que en ambos casos hay ingreso de calor. Ya habíamos conversado en la clase anterior que el calor como tal no es lo mismo que la temperatura. Cuidado, alguien va a decir que el calor es igual que la temperatura. La temperatura es una variable que influye sobre el calor. Eso sí es cierto. Pero no es lo mismo calor que temperatura. Entonces, en este primer caso, tengo yo un volumen constante, pero hay variación en la presión, yo tengo un mayor incremento de energía interna de las moléculas. Hay un incremento de delta U molecular. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, la energía calorífica no solo va a generar este incremento de delta U molecular o energía interna molecular, sino que además va a producir un trabajo mecánico. ¿Por qué? En segundo caso voy a anotar, hay incremento de U molecular, pero además va a registrarse la producción de trabajo mecánico.
¿Por qué? Porque como tengo un volumen variable, entonces el gas termina venciendo la presión que está ejerciendo este émbolo. El gas se expande y gana a la presión que hay ejerciendo por parte de ese émbolo. Y entonces nosotros tenemos ahí la inserción del tema de calor específico como tal. ¿Y qué se puede afirmar entonces con respecto al calor específico de un gas cuando la presión es constante? Entonces, el calor específico, el Cp, este Cp, bueno, primero creo que es mejor anotar estas siglas. Esto es calor específico. Y se ve el calor específico a volumen constante. Esto es Cb. Entonces, para estos casos, cuando la presión es constante, el Cp es mayor que el Cv. El calor específico a presión constante es mayor al calor específico a volumen constante. Hay casos como por ejemplo los gases perfectos. Entonces los gases perfectos o los gases ideales de masas atómicas cualquiera, en el caso, vamos a notar, gas ideal, podemos afirmar que el Cp, el calor específico a presión constante, menos el calor específico a volumen constante, es igual a R sobre S. ¿Qué es la R? La R es la constante de los gases. Y esta M es el valor de los gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Esta relación es importantísima. Pero muy importante recordar también que es solo para el caso de gases ideales. Solo para esos casos. ¿Cuáles son las unidades de estos calores específicos? Kilocaloría, son kilocalorías sobre kilogramos. O calorías sobre gramos. Ambos considerados con grados centígrados. Grados centígrados.
¿Alguna incógnita hasta aquí? Para pasar al tema de la teoría cinética de los gases. Por favor, indiquen si ya han copiado. Indiquen si ya copiaron para poder borrar la pizarra. Confirme, por favor, señorita Cristel Tigua, confirme si ya copió. Sí, Miss, ya puedo borrar, yo ya copié. No sé mis demás compañeros. A ver, los demás compañeros, por favor. Suba un poquito la pizarra, Miss, por favor. Lo bajo ahí. Eso. Ya, Miss. Ya, gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa con la teoría cinética de los gases? Y entonces, ahí es necesario categorizar aquellos gases que son monoatómicos y aquellos gases que son diatómicos. Entonces, por ejemplo, para calcular el calor específico a presión constante y a volumen constante, tenemos la siguiente relación numérica. Y es una relación numérica basada en función de la constante de los gases, que es R, y la masa atómica de los gases. De manera que para los gases monoatómicos, como por ejemplo el helio y el neón, yo puedo calcular el CB, que es el calor específico volumen constante. El CB es igual a 3 medios sobre R. Y el calor específico a presión constante lo calculo con 5 medios de R. Estos valores, señores, son permanentes, son constantes. Pero lo que hay que tener claro y diferenciar es que esto es solo para los gases monoatómicos. Por otro lado, ¿qué pasa con los diatómicos? Gases diatómicos como hidrógeno, el oxígeno y el CO. El monóxido de carbono. Entonces, este calor específico a volumen constante es igual a 5 medios de R. Y
el calor específico a presión constante es igual a 7 medios de hay una particularidad. Nótese que en el primer caso de los monoatómicos, el valor específico a presión constante tiene la misma constante que el cálculo del calor específico a volumen constante de los gases diatómicos. Hay también una relación del calor específico a presión constante con el calor específico a volumen constante. Y entonces a esa relación se le llama gamma. Y se le asigna el símbolo griego gamma. Y esas relaciones voy a anotar acá la relación gamma es igual al CP sobre el CP. Calor específico, presión constante sobre calor específico a volumen constante. Y esto, en el caso de los monoatómicos, es de 5/3. Y en el caso del diatómico, es de 7/5. Si nosotros dividimos 5/3, esto es igual a 1.67. Y en el caso del segundo valor, 7/5 es 1.40. Estas son las precisiones para los cálculos nuevamente de calores específicos. Calores específicos a presión y volúmenes constantes. Pero, nuevamente repito y cito, hay una clasificación, tanto para los gases monoatómicos como para los diatómicos. Y cada grupo de gases tiene su forma específica de cálculo de calor específico. En el caso de los monoatómicos, el CB se calcula con 3 medios de RM. Y el CP para el monoatómico es de 5 medios de RM. Para los diatómicos, como el M2, O2 y CO, yo tengo el cálculo del CB 5 medios de RM y CP 7 medios de RM. La teoría también indica en la termodinámica que puede establecerse una relación entre los calores específicos a volúmenes constantes y a presiones constantes. Entonces esa relación se denomina gamma. Gamma. Y este gamma ya los expertos o los científicos lo han calculado. Y entonces, para los gases monoatómicos, gamma es igual a 1.67. Y para los diatómicos, gamma es 1.40.
Bien, entonces, ya con esta introducción con respecto al calor específico, al cálculo del calor específico, la diferencia en realidad del calor específico cuando estos entran o salen de los sistemas y lo que a la vez sus sistemas con ciertas variables constantes producen. Ahora sí vamos a analizar los cálculos de las transformaciones, por ejemplo, las transformaciones isobáricas. Y hay tres tipos de transformaciones: isobárica, isocórica e isotérmica. Termodinámicamente hablando, hay tres tipos de transformación: isobárica, isocórica e isotérmica. Entonces vamos a ver cada uno de esos casos en este momento. Por favor, indiquen si ya se puede borrar la pizarra. Sí, maestra, ya. Gracias, señorita Sánchez. Bien, vamos entonces a la primera transformación, que es la isobárica. La isobárica. La isobárica significa que hay en el sistema presión constante. Un sistema de masa atómica M, cualquiera. Pero la condición es que tenga presión constante. Entonces, aquí voy a dibujar el sistema. Aquí está mi sistema. Pero esto tiene una presión constante. Y hay, por supuesto, un ingreso de calor. Hay un ingreso de calor. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas con las cuales yo voy a partir? Calor. El calor lo voy a calcular con la masa M de este gas o de este sistema por mi calor específico a presión constante, por Cp. Y por la variación de temperatura. Esta es mi primera ecuación. La segunda ecuación, la energía interna. Porque ya nosotros en otro instante o minutos antes habíamos hablado que normalmente cuando yo tengo un sistema y este sistema se le ingresa calor, hay variación en la energía interna molecular. Entonces, el delta U, ¿cómo lo voy a calcular? Por la masa, esta misma masa M, por el calor específico, volumen constante, CD, y por el delta T. Entonces, el trabajo lo vamos a obtener a partir de mi ecuación general. ¿Y cuál era mi ecuación general? Si hacemos un poco de memoria. Mi ecuación general mencionaba
delta U era también igual a calor menos trabajo. Esta era mi ecuación general. Entonces, el trabajo como tal, para calcularlo, delta U no podemos dejar aquí este valor negativo. Por lo tanto, para transformarlo en positivo, vamos a crear un artificio matemático, que es multiplicar toda esta expresión por menos. De manera que al momento de multiplicar por menos, esto se hace más y menos. Con esta expresión, ahora voy a proceder a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 en esta expresión. Entonces, trabajo es igual voy a pasar a sustituirlas. El calor es igual a mCp delta T menos mCb delta T. ¿Qué tengo aquí? Tengo términos comunes. Por lo tanto, el trabajo es igual a M delta T Cp menos Cb. Y esta es mi ecuación final con la cual voy a calcular el trabajo. ¿Bajo qué circunstancia? Bajo la circunstancia de que yo voy a trabajar con presiones constantes y con un ingreso de calor desde afuera hacia el sistema. No se olvide que también el trabajo se puede calcular. El trabajo se puede calcular por presión por delta volumen. Y entonces esto es igual también a presión P2 menos P1. Es la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Esa es otra expresión u otra forma de calcular el trabajo. Nuevamente, a esto es a lo que se le conoce como la transformación que mantiene una presión constante y que es llamado isobárico. Isobárico. Vamos con la siguiente condición. Por favor, indiquen si se puede borrar la pizarra. Confirmen si se puede borrar la pizarra. Ya, maestra. Ya. Sí, máster. Ya. Vamos ahora con la condición isocórica.
Y esta condición isocórica implica en cambio que ahora el volumen se aproxima. El volumen. Pero siempre se va a hablar de una masa M de un gas. Y de una entrada de calor. Pero recuerden que el volumen es constante. Y aquí hay otra particularidad. Porque en esta condición isocórica, cuando hay un volumen constante, entonces el trabajo es cero. Se asume que el trabajo es igual a cero. Y si yo asumo que el trabajo es igual a cero, tomo mi fórmula principal. Trabajo es igual a U menos delta U. Y esto toma el valor de cero. Toma el valor de cero. ¿Por qué? Porque es una condición o un requerimiento que yo lo asumo desde el inicio del problema. Si me dicen que hay volumen constante, y que es una transformación isocórica, yo debo de asumir que el trabajo es cero. Y entonces el calor va a ser igual al delta U. Y esto, a su vez, es igual al M, la masa, por mi calor específico a volumen constante, por el delta T. Muy importante, aquí juega un papel fundamental este calor específico a volumen constante. ¿Por qué? Porque la condición de esta transformación es que tenga el volumen constante. Y además se asume que el valor del trabajo es cero. Finalmente veamos la última transformación, que es la isotérmica. Entonces la isotérmica, en cambio, habla de temperatura constante. Y entonces se sigue hablando de la misma masa M del gas, y esta ahora se va a dilatar. Y se va a dilatar isotérmicamente en contra de la presión exterior. Entonces, como se dilata, el delta U, no voy a colocar la palabra subir, sino que simplemente el delta U es nulo. Pero explico por qué es nulo. Porque la masa del gas se dilata en contra de la presión exterior del sistema. Entonces, el calor que se suministra al sistema o el calor de entrada, este calor de entrada, es igual al trabajo. El Q, entonces, el Q es igual al trabajo. Y ahí se verifica la ley de Boyle. La ley de Boyle que nos enseñaron química. Entonces, si calor es igual al trabajo, yo puedo decir que esto a su vez es igual a la presión del estado 1 por el volumen del estado 1 del sistema, es igual
por el volumen 2 del sistema. Y entonces, calor, que es igual al trabajo, es igual a la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo exponencial del volumen 2 sobre el volumen 1. Esto transformándolo y usando el artificio matemático de la propiedad de los logaritmos, para pasarlo a base 10, va a ser igual a 2.30 de presión 1 por volumen 1 del logaritmo de 10 de volumen 2 sobre volumen 1. Alguien va a decir, oye, ¿de dónde me sacó usted este logaritmo 10? Recuerde usted que en las propiedades de los logaritmos, eso es matemática 1, logaritmo de e a la x logaritmo de e a la x es igual voy a poner acá abajo la regla, el artificio matemático, ¿no? Esto es igual al logaritmo de e a la 10 por logaritmo de 10 a la x. Es decir, a esta expresión le he aplicado esta ley del logaritmo exponencial y la he desarrollado como tal, de manera que esta constante 230 sale del logaritmo de a la 10. Queda la constante de presión por volumen y he desarrollado el logaritmo de 10 a la x, que es B2 sobre B1. Y no se recuerde de la ley de los logaritmos, tiene que revisar matemáticas, ¿no? Bien, en esta conexión se encuentran 16 personas. Alejandro Cusme, Jennifer Cabanilla, Sonia Cruz, Cristina Maya, Daniela Castillo, Laura Escobar, Nelson García, Michelle Macías, Mariela Córdoba, Silvia Melo, Maite Mieles, Alexis Pino Galarza, Lisbeth Salvatierra, Sánchez Borges, Cristel Tigua e Isaac Villamar. Por favor, si son tan amables, enciendan sus cámaras para hacer la foto del curso. Vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias por su atención. No he colocado todavía las tareas, esa es la verdad. Espero hacerlo ahora. ¿Qué es lo que va a quedar de tarea? Los términos, ¿no? Que amplíen los conceptos del término adiabático, isotérmico e isocórico. Y además, que vuelvan a refrescar la ley de Boyle, ¿no?
Bien, hasta aquí dejamos la conexión. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien. Gracias. Gracias.